Cristianos nada más. Sí, simplemente somos cristianos. Cristianos nada más. No llevamos otro nombre aparte de ese. La razón la encontramos en las Sagradas Escrituras. Todo esto se basa en la promesa del Señor Jesucristo de edificar su iglesia. Mateo capítulo 16, versículo 18. Luego de su resurrección, antes de ascender al cielo, envió a sus apóstoles a ser discípulos de todas las naciones. Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. Cumpliendo esta orden, encontramos a los apóstoles de Cristo predicando a una gran multitud del día de Pentecostés, relatado en Hechos capítulo 2. Fue en esta ocasión que el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dijo a los reunidos lo que debían de hacer para recibir el perdón de sus pecados. Hechos capítulo 2, versículo 38 dice: Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. De esta forma se cumplían las palabras de Jesucristo cuando dijo: edificaré mi iglesia. Mateo capítulo 16, versículo 18. Los que obedecieron el evangelio predicado aquel día de Pentecostés llegaron a ser discípulos y conformaron la iglesia de Cristo. Desde entonces todos los que obedecen el evangelio son añadidos por el Señor a su iglesia. Hechos capítulo 2, versículo 47. La Biblia enseña que Cristo compró la iglesia por su propia sangre. Hechos 20, versículo 28. Fíjese usted que estos primeros hombres y mujeres obedientes a Cristo no llegaron a ser miembros de una secta o denominación religiosa como lo existen hoy, sino que llegaron a ser miembros de la iglesia que Cristo edificó. Y el nombre con el cual estos discípulos se identificaban fue con el nombre de cristianos. Dice el escritor inspirado que se les llamó así por revelación divina. En Hechos capítulo 11, versículo 26 leemos: y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. No se les llamó así por voluntad humana, ni era un término despectivo en contra de ellos, sino que fue el nombre que Dios les dio. Un dato interesante que se puede ver es que el verbo griego traducido en Hechos capítulo 11, versículo 26, como se les llamó, es el mismo verbo empleado en otros pasajes, como Mateo capítulo 2, versículo 12 y 22, traducido avisados por revelación, y en Hechos capítulo 10, versículo 22, traducido ha recibido instrucciones. Lo encontramos también otra vez en Hebreos capítulo 8, versículo 5. Se le advirtió. En cada uno de estos casos se evidencia que fue Dios quien entregó tal mensaje. Así también en Hechos capítulo 11, versículo 26, es Dios quien llamó a los discípulos cristianos. Él les dio ese nombre. Esto toma más relevancia cuando leemos las Escrituras y nos enteramos que Dios lo había determinado desde tiempos antiguos. Fíjese en el profeta Isaías cuando dice: yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Isaías 56, 5. Luego repite en Isaías 62, 2. Y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. El nombre que se les dio, o con el cual la boca de Dios les nombró, fue el de cristianos. Hechos, capítulo 11, versículo 26. El apóstol Pedro dijo: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 16. El rey Agripa gritó a Pablo en aquella audiencia: por poco me persuades a ser cristiano. Hechos capítulo 26, versículo 28. Ahora, ¿por qué Pedro no dijo: si alguno padece como evangélico, o como católico, o como mormón, o como testigo de Jehová, o como adventista, etcétera? ¿O por qué Agripa no exclamó: por poco me persuades a ser anglicano, bautista,
o pentecostal, o metodista, etc. ¿Sabe por qué? Sencillamente porque esos nombres, que muchos llevan hoy, eran desconocidos por los apóstoles y los discípulos de Cristo en el primer siglo. Los nombres con los que se distinguen muchos religiosos hoy no han sido puestos por la boca de Dios, sino que es resultado de las religiones modernas, las divisiones de los hombres, el abandono de las instrucciones de Dios en su palabra. La Biblia, que es la revelación de Dios, da un nombre al seguidor de Cristo, y ese nombre es cristiano. Y según la palabra de Dios, en la profecía de Isaías, en los capítulos 56 y 62, un nombre mejor, un nombre perpetuo, un nombre nuevo, un nombre que nunca perecerá, y nombre puesto por la boca de Dios. Si por obedecer el Evangelio predicado por los apóstoles, las personas del primer siglo llegaron a ser discípulos de Cristo, y a su vez llegaron a ser añadidos por Cristo a su iglesia y llamados por voluntad divina cristianos, entonces, ¿qué va a hacer usted? De la misma forma, hoy nosotros lo somos y usted puede serlo, si obedece el Evangelio que los apóstoles de Cristo, dirigidos por el Espíritu Santo, nos han dejado escrito en el Nuevo Testamento. Usted también puede ser un cristiano tal y cual eran los cristianos en el primer siglo. Usted puede llegar a ser uno fácilmente. Usted puede llevar el nombre de cristiano solamente, si obedece el Evangelio que predicaron los apóstoles de Cristo. Los apóstoles predicaron el Evangelio que el Señor les mandó a predicar, y este Evangelio contiene las condiciones que cada persona debe obedecer para convertirse en discípulo de Cristo. Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. Hoy, estas mismas condiciones las encontramos en el Nuevo Testamento, y usted puede llegar a conocer la doctrina de los apóstoles descubriéndola en las páginas del Nuevo Testamento y así encontrarse con la verdad. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan capítulo 8 versículo 32. La verdad hace libre al hombre de tanta confusión religiosa. Busquen las páginas del Nuevo Testamento la doctrina de Cristo, doctrina que Él entregó a sus apóstoles, y los apóstoles todavía hablan a través de la Biblia. ¿Cómo resultado de la obediencia llegará a ser cristiano? Si la obedece de corazón. Romanos capítulo 6, versículo 17. Recuerde, al decir somos cristianos, no nos estamos identificando con grupos humanos. Nos estamos identificando con Cristo y su doctrina. Por la